El silencio de la casa en las afueras de Málaga era denso, interrumpido apenas por el crepitar de la madera en la chimenea y el tic-tac soñoliento del viejo reloj del salón. Era una de esas noches de primavera tardía en las que todo parece suspendido. La luz, más cálida de lo habitual, el aire, más lento, y el aroma a madera y a lilas tempranas se colaban por las ventanas entreabiertas, mezclándose con algo indefinible, algo inquietantemente íntimo. Elena apareció de repente anunciada como amiga de mi madrastra para una noche de spa casero, algo entre relajación y encuentro de amigas, pero su presencia capturó mi atención al instante, demasiado directa para ser una invitada, demasiado segura para ser una mujer que apenas entraba en un mundo ajeno. Tenía algo que no encajaba con los canapés de hummus y el prosecco a la luz de las velas. Yo, Javier, hijo de un primer matrimonio de mi padre, había venido solo para el fin de semana. Planeaba pasarlo en calma, quizás incluso con cierta pasividad, leer, hacer ejercicio, dormir. Mi madrastra era amable, la casa espaciosa, el silencio sagrado. Cuando escuché el coche en el camino de entrada, no me moví de mi habitación. Pero cuando al cabo de un momento Elena entró en la cocina y habló con esa voz ligeramente ronca pero cálida, algo en mí despertó. Era diferente, no joven, pero tampoco de esas mujeres que ya han renunciado al juego de las miradas. Tendría unos 40 años, quizás menos. Su cuerpo cuidado, ligeramente bronceado como por casualidad, sus movimientos fluidos, su mirada atenta. No pertenecía al mundo de mis coetáneos. Era serena, consciente de sí misma y no fingía. En eso residía su fuerza, o quizás su peligro. A medida que la noche avanzaba y mi madrastra se retiró a su dormitorio, fue Elena quien propuso la sauna. Supuestamente para la salud, la purificación, la relajación. Me sonrió al pasar por el pasillo con una toalla casualmente echada sobre el hombro. Su mirada se detuvo en mis ojos un instante de más. Dicen que es estupenda vuestra sauna en el jardín, dijo suavemente. Y en soledad es un poco aburrido. La miré con atención. No respondí de inmediato. Volvió a sonreír. Esta vez más bajo. Había algo peligrosamente seductor en esa timidez y por eso asentí. Caminamos en silencio por el jardín, el frescor de la noche acariciando nuestra piel a través de las finas batas. Al entrar en la sauna, la madera ya estaba caliente y el aire impregnado de humedad mezclada con aroma a eucalipto. Elena se deslizó primero, indicando con un gesto el banco frente a mí. Las puertas se cerraron con un suave clic. Ya no había escapatoria del calor, ni de ella. Se sentó de lado con la toalla envolviéndola, pero mechones rebeldes de su cabello caían por su nuca, pegados por la humedad. La piel de sus hombros brillaba, y el vapor comenzó a elevarse a nuestro alrededor, como si el mundo se estuviera volviendo niebla, propicia para confesiones, medias palabras, gestos que a la luz del día no tendrían cabida. ¿No te importa?, preguntó, inclinándose para echar agua con aceite sobre las piedras calientes. Al hacerlo, la toalla se deslizó un poco, revelando un fragmento de su muslo. Un gesto pequeño pero suficiente para que algo en mí se estremeciera. Evité su mirada, pero solo por un instante. Me recosté contra la pared, cerré los ojos intentando desconectarme del momento, pero no podía. La verdad es que es bueno que no duermas, dijo al cabo de un rato. Su voz era tranquila, profunda, con una carraspera aterciopelada. Ni yo misma sé por qué vine. Quizás solo quería no estar sola. Esas palabras quedaron suspendidas entre nosotros como el calor. No pareces una persona que suela estar sola, respondí lentamente. Y tú no pareces un chico que se calle cuando siente algo, replicó casi de inmediato, mirándome directamente a los ojos. Nuestros ojos se encontraron en ese espacio sofocante, caliente no solo por la temperatura, sino por la tensión que crecía a cada minuto. Me pasé la mano por la nuca, sintiendo como las gotas de sudor me resbalaban por la espalda. Elena me observaba atentamente. Había algo tierno y a la vez probador en su mirada. ¿Sabes qué me gusta de la sauna?, preguntó en voz baja. Su voz casi se perdía en el murmullo. Que disuelve las barreras lentamente. No respondí. No hacía falta. Mi cuerpo hablaba por mí. La tensión de mis músculos, la forma en que mi mano tembló al rozar accidentalmente la madera justo al lado de su rodilla. Nuestras rodillas casi se tocaban.
Elena se inclinó un poco acercándose. Su respiración era tranquila, pero sus ojos delataban más de lo que quería. La humedad del aire hacía que sintiera su aroma con más intensidad. Había algo a heno, a sal en la piel, a verano tardío. No preguntes cuántos años tengo, dijo de repente con una media sonrisa. No es importante. El tiempo se detiene en lugares así. Sonreí levemente. No iba a hacerlo. Nuestras manos reposaban cerca, casi rozándose los dedos. La sombra de su dedo meñique rozó el mío con la delicadeza de un accidente. Pero no era un accidente. Elena giró lentamente hacia mí. Nuestros rostros estaban a centímetros. Había fuego en sus ojos y chispas en los míos. Y entonces lo hizo. No me tocó, no me besó, no dijo nada, pero cerró los ojos, levantó la mano y la posó sobre mi pecho, justo encima de mi corazón. A través de la fina capa de tela, sintió lo fuerte que latía. Se quedó así un momento, y en ese instante ambos entendimos. Algo ya había sucedido, aunque aún no hubiera pasado nada. El calor llenaba el espacio entre nosotros tan densamente que cada respiración se convertía en un esfuerzo, y cada segundo en una espera. Las gotas de sudor resbalaban por la nuca de Elena. Brillaban a la luz filtrada por el vapor, como si alguien hubiera esparcido cristales por su piel. No retiró la mano de mi pecho. Al contrario, la deslizó ligeramente hacia un lado, a lo largo de la tela de la bata, siguiendo el ritmo de mi respiración. Sentí cómo se aceleraba cada vez más. Se ha puesto realmente caliente, dijo con una sonrisa que sonó a provocación, aunque en su tono no había ni una pizca de broma. Intenté responder, pero las palabras se me atascaron en la garganta. En lugar de eso, la miré más de lo debido. Sentí como mi cuerpo reaccionaba a cada uno de sus movimientos, a la suavidad de su mirada, a la forma en que su pulgar trazaba círculos perezosos sobre mi piel. Elena suspiró suavemente como si algo en ella se hubiera roto. Retiró la mano, como si de repente recordara quién era y que debía mantener la distancia, pero no podía apartar la vista. Perdona, susurró al cabo de un rato. Creo que me he olvidado demasiado de dónde estoy. No tienes que hacerlo, empecé, pero me interrumpí porque en sus ojos no había vergüenza. Había más bien algo parecido a la curiosidad, como si estuviera sondeando los límites para ver cuál de ellos existía realmente. El vapor se posaba en nuestros cuerpos, y el aire vibraba con pensamientos no pronunciados. Me recosté hacia atrás, intentando respirar más profundo, pero sentía que el aire que respiraba era ella, su aroma, su calor, su presencia. Elena se apartó un momento y cogió un cubo de agua. El sonido al caer el agua sobre las piedras fue como un chasquido. Una nube de vapor se elevó bruscamente, envolviéndonos en una niebla suave. El mundo desapareció por un instante. Solo quedamos nosotros, aislados del resto de la realidad. Cuando la niebla se disipó, ella estaba sentada de nuevo frente a mí. Sus mejillas estaban sonrosadas, su cabello húmedo, sus ojos oscuros y concentrados. ¿Sabes lo más extraño?, preguntó en voz baja. Que en lugares donde solo debería sentirse calor, uno empieza a sentirlo todo, como si el cuerpo hablara más alto que los pensamientos. Asentí. Sabía que tenía razón. Sabía también que ella hablaba de algo más que de la temperatura. Así es ahora, añadí al cabo de un momento, mi voz más grave de lo habitual. Elena sonrió muy delicadamente, como si mis palabras la hubieran tranquilizado. Se levantó despacio, envolviendo la toalla más apretadamente alrededor de su cuerpo, pero cada uno de sus movimientos era meditado, suave, femenino. Dio un paso hacia mí, luego otro. Sus pies pisaban la madera caliente sin hacer ruido, hasta que se detuvo justo delante de mí. Levanté la cabeza. Nuestros ojos se encontraron. El vapor nos envolvía como una cortina a través de la cual el mundo exterior no tenía acceso. Elena se inclinó ligeramente. Apoyó las manos en el banco a mis lados. Su cabello cayó sobre mi hombro, húmedo, perfumado a vapor y aceite de eucalipto. Me miras como si quisieras decir algo, susurró. Quizás porque no sé si debería, respondí casi sin voz. O quizás porque temes que si lo dices, nada volverá a ser igual, replicó. Nuestras caras estaban separadas por el aliento a escasos centímetros.
Su mirada se ablandecía, como derritiéndose lentamente bajo el peso de mi atención, y yo, aunque sentía que toda voz sensata en mí me pedía que me apartara, no lo hice. El calor que antes parecía físico, ahora se había trasladado a un lugar más profundo. Pulsaba en ambos. Elena se enderezó, pero no se alejó mucho. Se sentó justo a mi lado. Nuestros brazos casi se tocaban. Al apartarse el cabello de la frente, sus dedos rozaron accidentalmente mi mano. Ambos temblamos. El silencio entre nosotros se espesaba, como esperando una palabra, un movimiento que lo rompiera, pero ninguno de los dos quería destruirlo. Tras unos minutos, Elena cogió una botella de agua fría, la desenroscó y me la ofreció. «Bebe», dijo suavemente. Nuestros dedos volvieron a tocarse. Esta vez, nadie fingió que fuera una casualidad. Tomé un sorbo y al devolverle la botella, ella detuvo mi mano un instante. No dijo nada. Me miró a los ojos largo despacio y entonces sus labios se movieron, como si quisiera sonreír, pero la sonrisa se extinguió antes de aparecer. ¿Sabes qué es aún más extraño?, preguntó en voz baja. Que no sé si quiero salir de aquí ya. Mi corazón se aceleró. No respondí, pero ella lo sabía. El aire caliente parecía temblar a nuestro alrededor. Las gotas de agua en las paredes de madera brillaban a la luz como pequeños puntos de luz, y el silencio era interrumpido solo por el goteo rítmico del cubo y nuestras respiraciones, cada vez más irregulares y pesadas. Elena estaba sentada justo a mi lado, tan cerca que cada movimiento de su mano, cada gesto, cada respiración se volvía algo tangible para mí. No debía haberse acercado, y sin embargo lo hizo. No debió tocar mi mano, pero no la retiró. El calor de su piel se mezclaba con el calor de la sauna, creando algo difícil de distinguir de la tensión que crecía entre nosotros. ¿No tienes miedo?, preguntó de repente mirándome directamente a los ojos. Aparté la vista como queriendo huir, pero no podía. ¿Miedo de qué? De lo que está pasando, respondió al cabo de un momento, su voz tan baja que tuve que inclinarme para oírla. Sentí su aliento en mi mejilla, suave, dulce, portador de un aroma a humedad y eucalipto. Abrí la boca para decir algo, pero no encontré palabras, porque no sabía si lo que sentía era miedo, o algo más, algo que no quería caber en ningún nombre. Elena sonrió, pero era una sonrisa que escondía tensión. Yo un poco sí, admitió en un susurro. Tengo miedo de que lo que pasa entre nosotros no deba pasar. Fijó la mirada en mi rostro como intentando recordar cada detalle. Luego añadió aún más bajo, pero no quiero que pare. Esta frase quedó suspendida entre nosotros como un hilo invisible que ninguno de los dos podía ya romper. Levanté la vista, vi en sus ojos algo que era a la vez desafío y rendición. Dejé de pensar en quién era ella, quién era yo, qué estaba permitido y qué no. Solo quedaba esto, el calor palpitante entre nosotros, el temblor del aire que parecía respirar con nosotros. El vapor nos envolvía, y a cada instante se hacía más difícil respirar. Levanté la mano, dudé un momento y luego acaricié con los dedos un mechón de cabello que se había pegado a su mejilla. Elena no se movió, no se apartó. Solo cerró los ojos. Su respiración se aceleró. No lo hagas si no estás seguro, dijo sin abrir los ojos. ¿Y si lo estoy?, pregunté. Abrió los ojos, me miró como queriendo decir algo, pero le faltaron las palabras. Nuestros ojos se encontraron, y entonces todo lo que no se había dicho se volvió obvio. Me incliné ligeramente. No la besé. Aún no, pero nuestros rostros estaban tan cerca que sentía el calor de sus labios, que cada respiración se volvía compartida. El tiempo dejó de fluir. Elena se apartó lentamente como queriendo interrumpir algo, pero no lo hizo. Me miró con esa expresión inasible que combinaba consciencia y consentimiento. Luego se levantó para echar agua sobre las piedras calientes. Al hacerlo, la nube de vapor nos envolvió de nuevo. Más densa, más caliente. En esa niebla, el mundo desapareció. Solo quedó el latido de los corazones. Levanté la cabeza cuando ella volvió a sentarse. Nuestras rodillas se rozaron ligeramente. Ella tembló y sentí como algo se rompía en mí. Esa fina línea que hasta entonces me había contenido. «Sabes que esto es una locura», dijo en voz baja. «Sí», respondí. «Pero no quiero que pare».
Nuestras manos se encontraron de nuevo. Esta vez más fuerte, más segura. Sus dedos se entrelazaron en los míos, y la mirada que me dirigió era cálida y temblorosa. Elena se inclinó lentamente con vacilación, como si cada segundo fuera una advertencia. Cuando nuestras frentes se tocaron y luego las narices, la tensión se volvió insoportable. Nuestros labios no se rozaron, pero todo lo que había entre nosotros parecía haber sido cruzado hacía mucho tiempo. Elena se apartó al cabo de un momento, suspiró profundamente y su voz tembló. No sé qué haces conmigo, Javier. Nada que tú no quieras, respondí casi en un susurro. Entonces sonrió, esta vez de verdad. Se levantó despacio y su movimiento fue tranquilo, pero en su mirada acechaba el mismo destello que había visto desde el principio. Se detuvo junto a la puerta de la sauna, posó la mano en el pomo y no la abrió. Se dio la vuelta. Nuestra mirada se encontró de nuevo. Dio un paso hacia mí, luego otro y luego muy lentamente se sentó a mi lado, más cerca que antes, tanto que nuestros brazos se rozaron. No tuvo que decir nada. Cuando sus dedos volvieron a tocar mi mano, ambos supimos que esto no era solo un juego de calor y casualidad. Era algo que no sucede dos veces. El calor entre nosotros ya no era solo el efecto del aire caliente. Era una cercanía densa, tensa, impregnada del aroma de los cuerpos, del vapor y de las emociones que lentamente se derramaban bajo la piel como vino caliente. Nuestras manos permanecieron entrelazadas, suavemente con seguridad, como si ya no hubiera nada que decir, solo estar, solo sentir. Elena estaba sentada justo a mi lado. Su brazo se apoyaba en el mío, y su piel brillaba de humedad. Por un momento reinó el silencio profundo, palpitante como el eco de corazones latiendo. Con cada minuto, la tensión entre nosotros crecía. Se convirtió en una cuerda tensa entre una mirada y otra, entre el deseo y un límite que parecía desdibujarse con cada respiración. No planeaba esto, susurró de repente. Su voz era suave, casi insegura. Incluso por un momento Javier la miró atentamente. En sus ojos veía algo más frágil que antes. Ya no era la mujer segura de sí misma que provocaba con la mirada. Era una mujer que se dejaba ver realmente sin juegos. Yo tampoco, respondí con calma. Pero desde que te vi, supe que algo iba a cambiar. Elena apartó la vista, como si esas palabras hubieran tocado algo oculto profundamente, pero no retiró la mano. Al contrario. Deslizó sus dedos por mi mano, suavemente como explorando un mapa de mi piel. Línea por línea. Esto es tonto, susurró. Y sin embargo aquí estamos, completé por ella. Nuestras miradas se encontraron de nuevo, y entonces Elena se giró completamente hacia mí. Estábamos tan cerca que sentía el aroma de su piel. Dulce, húmedo, embriagador. Su cabello se pegaba a su cuello y las gotas de sudor se deslizaban por su escote, dejando rastros que seguía con la mirada, inconscientemente, ávidamente. Si me besas ahora, ella empezó, pero se interrumpió. Incliné la cabeza. ¿Y qué? Su mirada no se movió. Entonces nada volverá a ser igual. Por un momento ninguno de los dos se movió. El tiempo se detuvo entre esa pregunta y una respuesta que no necesitaba palabras. Cuando Javier levantó la mano y tocó lentamente su mejilla, ella hizo solo una cosa. Cerró los ojos y respiró hondo, como si ese toque fuera todo lo que le había faltado durante meses. Nuestros labios se encontraron a medio camino. El beso no fue violento. Fue silencioso, lleno de tensión, como si cada contacto de nuestros labios confirmara lo que no se había dicho en toda la noche. Elena respondió con tal dulzura que sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. No nos separamos de inmediato. Nuestros labios se tocaron lentamente, suavemente una vez y otra, como si cada segundo tuviera algo irreversible. Cuando finalmente nos separamos para respirar, Elena no abrió los ojos. Solo susurró, ya es tarde, ¿verdad? Sí, respondí. ¿Y bien? Su mano encontró mi cuello. Se deslizó por mi nuca, luego más abajo hasta detenerse en mi pecho. Sentí como sus dedos se apretaban ligeramente, como si quisiera asegurarse de que esto estaba sucediendo realmente. Deslicé mi mano por su espalda y la atraje hacia mí. En su cuerpo ya no había ninguna resistencia.
Apoyó la cabeza en mi hombro y su cuerpo encajó en el mío con una silenciosa seguridad, como si fuéramos dos partes de la misma historia. Estuvimos así sumergidos en el calor, el vapor, las respiraciones y el mutuo silencio que ya no era tenso, sino tranquilo, íntimo. Me gustaría quedarme aquí un rato más, susurró. Quédate todo el tiempo que quieras, respondí. Sus labios rozaron mi cuello. Tímidamente pero con consciencia. Había más confesión en eso que en cualquier palabra. Y entonces nos besamos de nuevo. Más profundo, más audaz, sin esa delicadeza que antes nos mantenía dentro de los límites de la seguridad. Ahora ya no había vuelta atrás. Nuestros cuerpos encontraron un ritmo común. Los brazos se envolvían, las manos recorrían lentamente espaldas, nucas, caderas, deteniéndose un instante, explorando, aprendiendo el uno del otro. El vapor era como una cortina. Nuestro mundo existía solo aquí, aislado de la moralidad, las convenciones, la razón. Elena cerró los ojos y respiró hondo cuando mis labios se deslizaron por su clavícula, rozando la piel húmeda. «Estás», susurró, pero no terminó. No tuvo que hacerlo porque él estaba y ella estaba junta, en ese calor, en ese vapor, en ese silencio, y los corazones latían como si cada beso acelerara su ritmo. Todavía no éramos amantes, pero todo lo que hacíamos era el prólogo de un momento que se acercaba inevitablemente. El silencio era diferente al de antes, no tenso o inseguro, sino tranquilo como después de una tormenta. Nuestros cuerpos permanecieron juntos, entrelazados en la penumbra que el vapor dispersaba como una bruma de recuerdos. Elena yacía de lado, acurrucada contra mí, y su mano descansaba en mi pecho, justo encima de mi corazón latiendo. Respiraba más tranquila, aunque en su respiración todavía se oía un suave temblor. No esperaba que esta noche empezó, pero se interrumpió como si cada palabra pesara demasiado. Yo tampoco, respondí en voz baja, pero no me arrepiento. Lo besé levemente en la clavícula, sus labios aún húmedos por el calor. Sonrió contra mi piel, aunque él no lo viera. No era una sonrisa de alegría, era una sonrisa de alivio, quizás de anhelo, o de algo que apenas empezaba a despertar en ella. Elena se sentó lentamente y su cabello, mojado por la humedad y el sudor, cayó sobre sus hombros. Se deslizó la toalla de las rodillas, la arregló sin querer, con una ligera vergüenza, aunque entre ellos ya no había lugar para la incertidumbre. No fue solo un impulso, dijo sin mirarme a los ojos. Javier también se sentó, apoyándose en el codo contra la pared de madera de la sauna. El vapor a nuestro alrededor descendía lentamente, como si también él se calmara después de lo ocurrido. Lo sé, respondió, pero no sé qué hacer ahora, añadió bajando la voz casi a un susurro, porque no podemos fingir que esto no ha sucedido. Me miró fijamente. Su rostro, a pesar de la luz suave, estaba serio. En sus ojos había no solo emoción, sino responsabilidad. En sus rasgos se veía todo, el deseo, el miedo, las consecuencias que aún no conocían, pero que ya se cernían sobre ellos como una sombra. No quiero fingir, dijo, pero tampoco sé qué hacer después. Elena bajó la mirada, y sus dedos se entrelazaron nerviosamente. Javier tocó su mano muy lentamente permitiéndole retroceder, pero no lo hizo. Nuestros dedos volvieron a encontrarse. Si nos hubiéramos conocido de otra manera, empezó, quizás por eso ha sido tan intenso. Me interrumpió suavemente. Porque no debía suceder. Me miró con tristeza y ternura, pero sucedió. Afuera se oía el suave movimiento de las hojas, como si el mundo estuviera volviendo lentamente a la vida, ajeno a lo que había sucedido en el cálido interior de la sauna. Elena suspiró profundamente. Tenemos que salir. Así dije, aunque ninguno de los dos se movió. Permanecimos en silencio un momento, antes de que ella se recompusiera. Se levantó lentamente con la misma gracia, aunque ahora había una cierta cautela en ella, como si no quisiera romper nada. Se envolvió más apretadamente en la toalla y por un momento permaneció de espaldas a mí, inmóvil. No me arrepiento, dijo en voz baja, todavía mirando hacia la puerta. Yo tampoco, respondí levantándome. Al darse la vuelta, me miró a los ojos con algo más que pasión. Ya no era solo química, solo atracción. En su mirada había algo que perdura, incluso cuando todo lo demás termina. Abrió la puerta. Del sauna salió un soplo de aire frío.
Nuestros cuerpos temblaron al instante, pero no solo por la diferencia de temperatura. Dimos un paso hacia afuera en silencio, bajo un cielo que brillaba con estrellas tan claramente como si todo el mundo nos estuviera observando. Elena respiró hondo y se acercó a una tumbona junto a una lámpara de jardín. Se sentó envuelta en la toalla apoyando la cabeza en los brazos, su cuerpo todavía irradiando calor. Me senté a su lado. Por un momento miramos al frente al jardín que se dormía en silencio, a las sombras de los árboles y al movimiento del aire que nos envolvía como una nueva capa de realidad, más fría. ¿Y ahora qué? Pregunté demasiado bajo para sonar a presión. Elena no respondió de inmediato. Me miró despacio, y luego sonrió. Esta vez sinceramente aunque con tristeza. Ahora volveremos a casa. Nos acostaremos en nuestras camas y guardaremos silencio hasta la mañana. Levanté las cejas. Y después veremos si la noche ha cambiado algo. Callamos. Los cuerpos aún recordaban lo que habían tocado. Los labios aún sentían el sabor del beso. Pero ahora, entre nosotros, había algo más profundo, algo que ya no podíamos revertir. Nos levantamos sin prisa. Elena me miró una vez más justo antes de la puerta de la casa, tocó mi rostro, deslizó sus dedos por mi mejilla. Eres guapo, ¿sabes?, susurró. Tú también. Y eso bastó. No necesitábamos más porque todo lo que iba a suceder, ya había sucedido, y nada sería como antes. Sí,